Bien, señores, nos informa el Banco Central que la inflación acumulada al mes de agosto bajó a 5,41 y recordemos que en estos primeros 8 había estado en 10,48 en mayo, en 7,90 en agosto y actualmente bajó a 5,41. Yo pienso que llegaremos a la meta que el banco tenía de 4% más o menos 1, que sería como 5. Aunque dice el banco que ha iniciado desde el mes de agosto el retorno gradual y ordenado de los recursos otorgados en la pandemia. 215.000 millones de liquidez que se inyectaron, ahora se empiezan a recoger de nuevo para gestionar la liquidez de la economía, para que no haya más presiones inflacionarias por aspectos monetarios, sino solo las presiones que vienen de las coyunturas, del precio de las commodities, de los commodities, combustible, granos, grasas, etcétera, alimentos, que vienen prácticamente importados. Ahora mismo subiendo el carbón, subiendo el petróleo, subiendo el gas natural. Pero el banco está tomando sus medidas. Por otro lado, advierte el propio banco, y esto es muy parecido a lo que acaba de hacer China con las criptomonedas y el invento, y esto viene a colación con el Bukele del Salvador, que anda con su criptomoneda, y le dice el banco que eso no cuenta con el respaldo de la Junta Monetaria ni de la institución financiera. O sea que no se debe utilizar para realizar transacciones de ningún género, que no es un medio de pago, no tiene curso legal ni fuerza liberatoria de obligaciones públicas y privadas, y por consiguiente advierte sobre los riesgos de la adquisición de esos activos virtuales con la intención de usarlos como inversión, que eso no está garantizado. Si usted lo hace a su propio riesgo. Usted mete su cuarto ahí, eso fracasa y usted se va con una mano adelante y una mano atrás. Dice, Bitcoin, Litecoin y Ethereum, entre otros, no cuentan con el respaldo del Banco Central y por tanto no gozan de la protección legal que otorga el marco jurídico de la República, y en este sentido no pueden ser considerados como divisas extranjeras bajo el régimen cambiario. Acuérdense que esto es lo que ha servido mucho para lavado de dinero, para transacciones por abajo de la cuerda y para ese tipo de cosas. O sea que si usted quiere ponerse a jugar timarín de los pingües con eso, esos son sus problemas, pero ninguna institución regulada del sistema financiero está autorizada para bregar con ese invento. O sea que si usted lo hace a cuenta propia y riesgo. Y dice que las instituciones financieras del sistema nacional que se metan a bregar y a jugar, porque hay gente que entra en toa, podrán verse sancionadas. Está dicho, está advertido, lo saben. Así es. Por otro lado, ustedes saben que se había anunciado que a partir de octubre se iba a empezar el desmonte del subsidio cruzado que contempla la tarifa en función de lo que se había negociado en el acuerdo del pacto eléctrico. Y entonces la superintendencia, como esas son de las cosas, atribuciones que se le asignan en el pacto eléctrico, pues emitió la tarifa de transición, la que debe primar, son como 21 semestres. En 5 años eso se habrá de desmontar. Le han querido caer en estos días, pero las distribuidoras han pedido que se revise el pliego tarifario, y la superintendencia, que ya estaba rezagada en esa publicación, de acuerdo a lo que se había firmado, pospuso para noviembre la entrada de vigencia de esos ajustes, que todavía no se ha dicho cómo serán. Lo importante es que la superintendencia lo único que hace es cumplir con un mandato establecido en el pacto eléctrico. La superintendencia lo que hace es que calcula, ya una vez lo explicamos por acá, calcula el precio de la energía que deben tener los usuarios regulados, los clientes, nosotros. Entonces, en función de ese cálculo del costo de adquisición de las distribuidoras y lo que esté en la tarifa, dice, bueno, ustedes con esos niveles de pérdida, con esos cobranzas, con esa población, etcétera, esa inversión que necesitan, tienen que cobrar X valor. Pero aquí el gobierno dijo, el Fondo de Estabilización de la Tarifa es un subsidio, y ahí se ha mezclado todo, pero eso lo pone el gobierno es que dice cuánto subsidia a qué segmento o a cuál segmento, como lo hace con el combustible, como lo hace con otro sector. Entonces, lo que se trata de hacer es que ese subsidio que está a todos los segmentos, a unos más, a unos menos, a otros le sobrecobran,
para que eso se vaya adecuando y se pueda aplicar la tarifa que se conoce como tarifa técnica, que es la que le corresponde cobrar a la distribuidora en función de los cálculos, de acuerdo a la ley de lo que le corresponde. Entonces eso se habrá de ajustar en 5 años, habrá tiempo. Pero tampoco la gente, lo que pasa es que ahora tenemos unos vectores que están incidiendo en los costos reales, combustible, los combustibles, todos los 3 combustibles, carbón, gas natural y petróleo. Pero ese es un subsidio que se desmontará en 5 años. Por otra parte, dice el ministro Almonte que el gobierno, ayer había una actividad sobre energías renovables, se anuncia que se va a modificar la ley 5707 de incentivo, que el gobierno apostará a las energías renovables para dejar de recurrir a plantas inestables, caras y contaminantes. Yo creo que ahí se le fue un poquito el seguro a mi amigo Antonio. Plantas caras y contaminantes sí, pero inestables no. Las inestables son las renovables. Por eso pues, le ponemos los storage, los almacenamientos. Pero yo entiendo el punto que él quiso decir ahí. Simplemente que este es economía y mercado y tenemos que hacer la precisión. Las plantas inestables son las renovables, que son volátiles, que son de variabilidad, por eso no tienen potencia firme. Por eso hay que ponerles esquemas híbridos de almacenamiento y ese tipo de cosas. Pero de que son más caras y contaminantes, ciertamente, las convencionales, ¿no? Bueno, plantas inestables no, entonces ahí se desliza mi amigo. Entonces, que hay un decreto presidencial para la firma de 10 contratos que van a ser firmados de proyectos renovables. Hay unos que yo asistí, asesoré, venía por 5 años y la administración pasada lo que hacía era bloquear todos esos proyectos y más cuando venían de gente que no eran de su grey, de su grupo, porque así de sectarios eran ellos. Entonces, la ley 5707 dice el ministro Almonte que va a ser modificada para adaptarla a las nuevas tecnologías y a las normativas. Y yo tengo una gran experiencia con eso. Yo fui de los que hizo la modificación de la ley 57 y la ley de electricidad en su momento. Y tenía que pedir una exoneración para la producción de un combustible biomásico. Y esos científicos de la comisión, yo teniendo una gran ascendencia y siendo hasta asesor entonces, oye, no entendía, digo, es que la ley no puede decir todo literalmente, no porque no lo dice, digo, pero ni lo va a decir. Si mañana descubren un producto, un mineral que hace tal y cual cosa, tú no lo vas a tener ahí. Es sentido común, hay que ver el espíritu de la ley, que es lo que dice, pero es así, señores, es así. Bueno, esperemos que todo eso vaya como debe ir, que se someta, que se discuta y que se modifique. Yo estoy a favor de que se modifique la ley y se establezcan incentivos en la medida necesaria, porque en el 12 se le eliminaron los incentivos de una ley que no la habían todavía ni siquiera aplicado. Entonces damos una cosa, lo eliminamos antes de que empiece a producir resultados. Esas son las locuras de nosotros. Señores, dicen que el déficit comercial con los Estados Unidos es de 41.619 millones de fruto del CAFTA, del DR-CAFTA, y que aún quedan pendientes los productos agrícolas que a partir del 25, porque eran en 3 etapas, 12, 15 y 20 años, y ahora se cumple en el 25, y ahí se cumple el plazo, y ahí se incluye el arroz. Y si ya tenemos un déficit de esos 4.000 y pico de millones, ya ustedes saben a dónde va a llegar. 41.000 millones. Dice, las importaciones son de 106.000 millones y las exportaciones de nuestra parte a los Estados Unidos de 64.000 millones. ¿Por qué es así? ¿Por qué nosotros no podemos desarrollar nichos de mercado que podamos, ¿verdad?, llevar y sacarle un valor agregado? Tenemos que ponernos en eso. Por ahí viene esa categorías D y 0, que son 140 líneas arancelarias, donde están cebolla, ajo, queso, maíz, embutidos, carne. Todo eso va a afectar la producción local y nosotros tenemos que producir, señores, y en mano de obra, y empleo, y generar, y tenemos que producir para exportar. Entonces, esos productos van a venir de los Estados Unidos con arancel 0. Pero ¿qué sucede? En Estados Unidos le dan subsidios, le dan ayudas. Entonces nosotros no podemos permitir que a nuestra producción local, yo no sé cómo fue que se firmó ese DR-CAFTA en el 2013, eso fue cuando Hipólito, la actual embajadora en Washington, doña Sonia, era ministra de Industria y firmaron eso. Yo no sé bajo si fue lo mejor que se pudo hacer, pero por ejemplo en el 2005
antes de entrada de la membresía al CAFTA, nosotros exportábamos 4.000, para que ustedes vean, 4.477 millones de dólares a los Estados Unidos. Y en el 14 exportábamos 4.461, lo mismo. Entonces, ¿para qué nos metimos en esa vaina? Y el 25 viene ahí ahora, en próximos años, 3, 4, 5 años. ¿Hemos reconvertido la industria nacional agrícola? No hemos hecho gran cosa. Y si no nos ponemos la pila, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener más motoconchistas, vamos a perder todo lo que hemos avanzado. Que de hecho está lleno el campo dominicano de haitianos como mano de obra irregulares, que tenemos que regularla. Pero tenemos que aumentar la competitividad de nuestra economía. No puede ser que en el 5 tuviéramos 4.400 millones de dólares de exportados a Estados Unidos y en el 14, 4.400 millones de dólares. Lo mismo. Entonces, ¿para qué nos metimos en eso? Hipólito, ¿para qué nos metió en eso? Ya ustedes saben. Bien, hacemos una pausa. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.